bienvenidos al webinar de The Myositis Association, Ask the Doctor, completamente en español. Mi nombre es Carolina Hellman y soy la coordinadora de desarrollo y eventos benéficos para The Myositis Association. Hoy tenemos el honor de contar con el Dr. Julio Guapaya, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de Perú. En 2015 ingresó al Grupo de Investigación de Enfermedad Pulmonar Intersticial del Hospital Johns Hopkins. El Dr. Guapaya completó su residencia en Medicina Interna en el Hospital de la Universidad Georgetown y una beca en Medicina Pulmonar en la Universidad de Maryland. Actualmente trabaja en el Departamento de Cuidados Críticos para National Institutes of Health y continúa colaborando en el Grupo de Investigación de Enfermedad Pulmonar Intersticial en el Hospital Johns Hopkins. Doctor, bienvenido y gracias por estar acá con nosotros. Si tienen alguna pregunta, por favor envíenla a la caja de Q&A que encontrarán en la parte de abajo de la pantalla. Antes de dar inicio a nuestra sesión de preguntas, invito al doctor Guapaya a quien comparta con nosotros un poco de su trabajo. Doctor. Carolina, muchas gracias por la muy cariñosa introducción. Buenas noches con todos, gracias por asistir a este webinar. Primero, brevemente quiero agradecer a Rachel y Carolina y al comité organizador por esta muy cordial invitación. Estoy muy contento de poder compartir con la comunidad hispanohablante un poco de información sobre la enfermedad intersticial pulmonar asociada a miositis. Y brevemente comentarles de mi trabajo. Me inicié en el 2015 aproximadamente cuando me uní al grupo de enfermedad intersticial de Johns Hopkins, haciendo básicamente investigaciones clínicas. Nosotros reportamos y describimos nuestra experiencia a nivel de múltiples drogas y tratamientos que son usados para pacientes con miositis y enfermedad pulmonar. Luego de eso también describimos varias de nuestras cohortes que estamos siguiendo por varios años para entender un poco mejor los factores de riesgo y el pronóstico de nuestros pacientes. Actualmente estoy trabajando en el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y mi trabajo se ha focalizado más a la parte celular, a la parte molecular. Actualmente estamos siguiendo una cohorte grande de pacientes con COVID, los cuales estamos siguiendo de manera prospectiva, tratando de entender qué es lo que está pasando a nivel pulmonar, porque creemos que estos pacientes representan una población única en la cual estamos viendo que los infiltrados inflamatorios, el compromiso pulmonar mejora y es reversible en el tiempo. Lo que queremos es tratar de entender qué es lo que está pasando a nivel de las proteínas, de las células, para poder ver si con esa información en un futuro podemos aplicarla a pacientes con enfermedad pulmonar intersticial que están progresando, como son los pacientes con miositis. Ok, doctor, muchísimas gracias. En nombre de The Myositis Association y nuestra audiencia, quiero agradecerle inmensamente por su gran trabajo. Ahora vamos a dar inicio a nuestra sesión de preguntas de nuestro webinar. De antemano, quiero agradecer a todos ustedes por hacernos llegar sus preguntas. Recuerden, vamos a abarcar tantas preguntas como nos sea posible. Okay, vamos a dar inicio con la primera pregunta. Tenemos, ¿qué es la enfermedad pulmonar intersticial, doctor? ¿Y cómo se puede prevenir? Muy buenas preguntas. La definición de enfermedad intersticial en realidad abarca muchísimas condiciones. Nosotros en medicina conocemos que hay más de 200 entidades que están bajo la lumbrera de este término que es la enfermedad pulmonar intersticial. Antes de dar una definición aún más específica, creo que es importante recordar un poco cómo funciona el sistema respiratorio para que la gente se pueda orientar. Tenemos las vías aéreas, tráquea, los bronquios que se van subdividiendo. Y a medida que existe esa subdivisión, al final uno llega a lo que es el tejido pulmonar, que son unos sacos. En estos sacos están lo que son los alvéolos. Los alvéolos son las células pulmonares que se van a encargar del intercambio gaseoso. Básicamente, el cuerpo requiere oxígeno y lo que va a expeler es el CO2. Ahora, es justamente el intersticio de esta área que es donde presenta la mayor inflamación. Ahora, pongo estos ejemplos porque
mucha gente está familiarizada con asma o EPOC o COPD o enfermedades de las vías aéreas altas. Entonces, cuando hablamos de asma, EPOC, esas son enfermedades obstructivas que están en la vía aérea alta y vía aérea media y baja. Pero cuando hablamos de lo que es el tejido y lo que está cubriendo las células pulmonares, a ese nivel es donde está el intersticio. Y lo que comparten estas más de 200 condiciones es un patrón radiológico similar. Es decir, cuando un paciente me trae la tomografía, yo veo lo que es enfermedad intersticial. Es un patrón que todas estas entidades tienen en común. Y cuando uno realiza las pruebas de función pulmonar, lo que uno ve es un patrón restrictivo. Porque se imaginan, si hay inflamación a nivel de las células, el paciente no puede en realidad tener una respiración profunda y hay una restricción. Entonces, la enfermedad intersticial abarca más de 200 distintos tipos, condiciones, pero que todos tienen un patrón radiológico y fisiológico a nivel de las pruebas de función pulmonar similar. Ahora ustedes se preguntarán, doctor, pero más de 200 tipos, ¿cómo es que usted puede llegar a un diagnóstico? Y la verdad que no es una tarea fácil. Eh, Muchos de ustedes recordarán la primera visita al neumólogo o al pulmonólogo. Hay una lista de unas 50, 60 preguntas que son muy importantes porque estas preguntas nos permiten tratar de encontrar subgrupos de enfermedades pulmonares intersticiales. Me explico. Drogas. Si el paciente ha tenido algunos medicamentos que se usan para el corazón, para el cáncer, esas están asociadas a enfermedad pulmonar intersticial. Es un grupo por drogas. Si el paciente tiene alguna exposición específica a animales o a sustancias inorgánicas que entran por vía inhalatoria, es otro grupo de enfermedades intersticiales. Si el paciente tiene un componente autoinmune, es ahí donde tenemos los anticuerpos y donde están los pacientes con miositis, es otro grupo. Y al final, cuando lamentablemente eliminamos múltiples causas, tenemos un grupo de lo que es enfermedad pulmonar idiopática, que lamentablemente incluye un grupo en el cual desconocemos cuál es la causa. Y yendo a la pregunta de prevención, lamentablemente no tenemos una manera efectiva de prevenir esto. No obstante, algo que les puedo compartir en base a mi experiencia es que el, el ejercicio en realidad tiene un rol muy importante. ¿Y por qué digo esto? Los pacientes que son más activos y que hacen una cantidad de ejercicio importante, van a notar cambios en su respiración mucho más antes que un paciente que no hace ejercicio. Por darles un ejemplo, tengo pacientes que vienen, por ejemplo, 40 años, trabajan en horario de oficina, no hace mucho ejercicio. Ese paciente probablemente tuvo síntomas 5 años atrás, pero como el paciente no hace ejercicio, no se da cuenta que hay una limitación en su respiración. En cambio, tengo otro paciente que viene a los 35 años. Ese paciente es muy activo y hace ejercicio 3, 4 veces por semana. Ese paciente se va a dar cuenta y va a venir al neumólogo y me va a decir, doctor, antes yo podía caminar 5 kilómetros, ahora solo puedo caminar 4. Es un gran cambio, pero el que no hace ejercicio no va a notar ese cambio porque no está haciendo el ejercicio por esos kilómetros. Entonces, en este paciente que nota una diferencia de caminar 5 a 4 kilómetros, en ese paciente vamos a hacer las pruebas y existe una gran posibilidad que uno encuentre, oh, tienes enfermedad intersticial. Y el diagnóstico se adelanta por varios años y uno puede tratarlo. Entonces, para concluir la respuesta a esta pregunta, si bien no tenemos una medida efectiva para prevenir la fibrosis pulmonar intersticial, o la enfermedad pulmonar intersticial, perdón, yo sí les recomiendo que
traten en la medida de lo posible de ejercitarse para que así apenas noten un cambio en lo que es la tolerancia al ejercicio, puedan acudir a sus médicos. Y esto es especialmente importante en pacientes que tienen familiares con enfermedad pulmonar intersticial. Ok, doctor. Tengo una pregunta relacionada a eso. ¿Cuáles son esos ejercicios que se recomiendan para aumentar esa fuerza en los pulmones? Perfecto. Si hablamos de manera general, un paciente que de repente tiene un familiar, pero ese paciente aún no tiene síntomas, aún no ha sido diagnosticado y quiere tratar de, en general, prevenir. Ahí la respuesta es cualquier tipo de ejercicio aeróbico, caminatas, cualquier cosa que pueda ejercitar los músculos. Y eso es a nivel primario, por así decirlo. Ahora, sí vi dentro de las preguntas que enviaron muchos de los pacientes, varios tenían preguntas enfocadas a qué ejercicios pulmonares ya el paciente diagnosticado con enfermedad intersticial, qué es lo que puede hacer. Y ahí mi respuesta va enfocada a, eh, actualmente hay programas que nosotros usamos, son muy buenos y son los famosos programas de rehabilitación pulmonar. A todos mis pacientes les recomiendo al menos una visita para que puedan ser evaluados en estos programas que son completos y básicamente hay dos tipos de ejercicios pulmonares o ejercicios, por así decirlo. Uno es el ejercicio enfocado a la respiración, tener una respiración más controlada, una respiración más profunda y más lenta, y lo que se le conoce como la respiración diafragmática. El diafragma es un músculo, es el músculo más grande que tenemos en la respiración. Y lo que estas terapias tratan de hacer es hacer que el paciente aprenda a respirar con este gran músculo que es el diafragma y pueda optimizar el trabajo de los músculos intercostales. Esa es una parte de lo que es la rehabilitación. La segunda parte, que también es muy importante y a veces dejamos de lado, todo tipo de ejercicio, especialmente a nivel de extremidades superiores y extremidades inferiores, es muy importante, porque esto hace que el resto de musculatura gane fuerza muscular y así descongestione un poco a los músculos de la respiración. Por darles un ejemplo, en pacientes que reciben un trasplante pulmonar, luego del trasplante se le dice que incluso en la cama esté haciendo algunos ejercicios. Cada hora, cada vez que hay comerciales, que mueva las manos, que mueva los pies. Y aunque es difícil de creer, hacer estos 10 repeticiones con las manos, 10 repeticiones con las piernas, cada 1 o 2 horas cuando el paciente está hospitalizado, genera un beneficio en lo que es la fuerza muscular. Entonces, a todos los pacientes les recomendaría al menos tengan esta discusión con su médico de cabecera, con el neumólogo de cabecera. Yo sé que especialmente en la comunidad hispanohablante, a veces los seguros son complicados que puedan cubrir muchas sesiones. Si ese es el caso, que hemos tenido pacientes, lo que les recomiendo es al menos aprovechen una de las virtudes que hay, que es el Internet. Uno puede poner ejercicios de rehabilitación pulmonar y uno puede ver ciertos videos y ciertos ejercicios de, como les hablaba, de esta respiración diafragmática. Ahora, lo que yo hago con pacientes que por motivos extramédicos no pueden tener acceso a estos programas de rehabilitación, lo que les digo es, ok, empecemos buscando ejercicios en internet, conversemos de esos ejercicios, trata de hacerlos en casa. Si es posible, les digo que tengan un oxímetro, que muchos de ustedes deben estar familiarizados. Es un aparatito que pueden conseguir en Amazon por $20, $30 para monitorizar su oxígeno. Lo normal o lo objetivo es que este numerito sea mayor a 90. Entonces, lo que le digo a mis pacientes es, trata de hacer ejercicio en casa, así sea mínimo, así sea mover las manos 5 o 6 veces al día, es mejor que nada. Usa este aparatito y
mira o monitorea que tu oxígeno no baje de 90, que no tengas dolor de pecho o más disconfort. Si bien el ejercicio va a ayudar mucho, lo ideal es que sea monitorizado. Y si no puede ser monitorizado por, como les digo, por problemas de seguro o algo, al menos conversarlo con su médico, al menos ver qué estrategias pueden hacer en casa y siempre con un monitoreo. Y ante cualquier eventualidad, más síntomas o más disconfort, conversarlo con su médico en ese momento, ya no hacer los ejercicios para poder ver qué está pasando. Ok, perfecto. Asumo yo que eso tiene alguna asociación con el tratamiento para disminuir la disfunción diafragmática, a ver, ¿correcto? O sea, esos ejercicios y todo lo que mencionaste anteriormente. ¿Hay algún tratamiento específico, aparte de, digamos, la rehabilitación física, para el tema de la disfunción diafragmática? Oh, es una excelente pregunta. Especialmente en nuestra población de pacientes con miositis, la debilidad diafragmática puede ser un síntoma de enfermedad activa. Así como uno tiene la debilidad de los músculos proximales y no puede pararse o no tiene fuerza para agarrar algo, hay pacientes que tienen dificultad para respirar y es por dificultad o por debilidad del músculo diafragmático. Y si bien todas mis recomendaciones han sido enfocadas a optimizar la respiración, muchas veces en este grupo de pacientes lo que requieren es tratamiento de la enfermedad de fondo. ¿Por qué es que existe la disfunción diafragmática? Es porque hay una inflamación que es provocada por la enfermedad de fondo. En ese caso, es importante la evaluación no solo por el neumólogo o pulmonólogo, pero también por el reumatólogo, porque juntos tienen que tratar de dilucidar la falta de aire que el paciente está teniendo. ¿Es por un problema en los pulmones o es por un problema en el diafragma? Y si es un problema en el diafragma, es nuevamente un síntoma de miositis, entonces el reumatólogo va a tratar de enfocarse en drogas antiinflamatorias, inmunosupresoras, para tratar de bajar la inflamación. Eh, entonces, esa es una manera larga de explicarles que la evaluación, tanto del neumólogo como el reumatólogo en conjunto, va a ser importante para tratar de dilucidar la razón de la disfunción diafragmática y ver cómo optimizarla. Ok, perfecto. Aquí tengo otra pregunta relacionada con el tema de ejercicios para poder expandir la capacidad de los pulmones. ¿Hay algún ejercicio específico que se pueda realizar diariamente, o sea, desde la casa que tú digas, este puede ayudar a las personas que, digamos, no tienen ese acceso inmediato a este tipo de rehabilitación, pero pueden hacer algo desde sus casas? Ujú. Eh, Específicamente, la recomendación en lo que es la respiración involucra hacer esta respiración diafragmática, que es una respiración lenta y profunda, pero lo que hay que tener en cuenta es que esto es solamente un, por así decirlo, un 10 o un 20% de la ayuda al paciente. En realidad, lo que va a ayudar más es el tratamiento con drogas, con medicamentos que van a tratar de bajar esta inflamación. Son medicamentos inmunosupresores porque lo que hacen es tratar de bajar toda la inflamación que están sufriendo. Entonces, en pacientes que tienen síntomas activos, lo primero es una evaluación, porque de nada sirve una respiración diafragmática si es que el paciente no está recibiendo la terapia para la enfermedad de fondo. Entonces, esos dos deben estar bien complementados. Ok. Entonces, eso quiere decir que para una persona que esté tomando medicamento, esteroides, por ejemplo, lo importante sería consultarlo con el médico primero y ahí empezar su programa de rehabilitación física, o puede, digamos, lo aconsejable sería visitar primero al médico porque hay una inflamación que se tiene que abarcar primero con medicamentos y ahí sí darle paso al tema de rehabilitación física, ¿es lo correcto? Exactamente, exactamente. Muchos de los pacientes deben haberse dado cuenta de que los esteroides son el pilar del tratamiento,
Pero los esteroides lamentablemente tienen muchos efectos adversos, diabetes, hipertensión, sobrepeso. Lo que tratamos es de que el paciente no se quede solo con esteroides. En la gran mayoría de pacientes, si no podemos bajar la dosis de esteroides, usamos un medicamento inmunosupresor y muchos pacientes deben estar familiarizados con azathioprina o Imuran, que es el nombre comercial, o micofenolato o Cellcept, que es el nombre comercial también. Y estas drogas nos ayudan bastante para tratar de bajar las dosis de esteroides. Y esto me parece una muy buena pregunta porque hemos tenido pacientes que llegan con esteroides a dosis moderadas o altas y han estado en estas dosis por meses y no han sido iniciados con un medicamento inmunosupresor, que son también llamados medicamentos ahorradores de esteroides. En esta población específica es muy importante iniciar estos medicamentos para así tratar de bajar la dosis del esteroide. Ok, perfecto. ¿Cómo actúa el corticoide en pacientes con esta enfermedad? Los corticoides son medicamentos que bajan la inflamación y tienen un efecto inmunosupresor. Y lo que ocurre en pacientes con miositis en general y pacientes que desarrollan enfermedad pulmonar intersticial asociados a miositis es que hay una overactivación, una sobreactivación, perdón, del sistema inmune. Hay una producción de estos anticuerpos que crean inflamación. Y es por eso que lo que estos corticoides y los otros medicamentos que ahorran corticoide, lo que hacen es bajar un poco las defensas de nuestro cuerpo para evitar esta sobreactivación, esta inflamación. Y es por eso que todos ustedes cuando están con medicamentos inmunosupresores, incluyendo los esteroides, tienen más riesgo de sobreinfecciones y por eso requiere un cuidado importante y un seguimiento importante del médico. A todos los pacientes les digo, a veces algunos se pierden por ahí por motivos económicos, no pueden llegar a la consulta, motivos de trabajo, pero es muy importante que tengan sus laboratorios de rutina. Cuando el paciente, especialmente al inicio, cuando uno le da estos medicamentos como el azathioprina o el micofenolato, uno sigue los laboratorios de manera frecuente para ver que no se nos escape ninguna infección o ningún problema relacionado a efectos adversos. Ok, tengo otra consulta aquí. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad pulmonar intersticial? ¿Cómo empieza? ¿Qué síntomas son los iniciales en una persona que puede tener este diagnóstico? Muy buena pregunta. Los síntomas más frecuentes por los que los pacientes vienen a nuestra consulta son dificultad de aire, dificultad para respirar, perdón, y dificultad para poder hacer las actividades que antes hacían. Tienen una dificultad para respirar relacionada a incluso un poco de disconfort en el pecho, tos. Esos son los principales motivos. Ahora, debo resaltar que ahí, en el tema de los pacientes con miositis, tenemos dos grupos. Tenemos pacientes con miositis que ya han sido diagnosticados con un anticuerpo específico y tienen el diagnóstico de dermatomiositis, polimiositis o antisintetasa, y el diagnóstico se ha hecho a raíz de un anticuerpo, pero también porque tienen un compromiso de las articulaciones, compromiso de la piel, compromiso muscular. En ese grupo de pacientes, digamos que el diagnóstico de enfermedad pulmonar es más directo, porque uno sabe que estos pacientes están en riesgo de tener enfermedad pulmonar intersticial. El grupo que es más difícil de diagnosticar es el grupo de pacientes que tiene miositis, pero que su primer síntoma es la enfermedad pulmonar intersticial. Esos son los pacientes más complicados porque no tienen un rash, no tienen problemas de la piel, no tienen problemas de las articulaciones, no tienen debilidad muscular. Incluso uno ve las enzimas musculares están normales.
Entonces, este grupo de pacientes, a pesar de que la enfermedad intersticial es un signo de la enfermedad por la autoinmunidad, son más difíciles de diagnosticar. Y ahí es donde la ayuda del neumólogo es muy importante, porque lo que hacemos nosotros es ver un conjunto, ver la tomografía, ver qué patrones de enfermedad intersticial el paciente tiene, ver las pruebas de función pulmonar y ver cómo están los volúmenes. Y al final, en este grupo de pacientes, creo que hemos aprendido ya en los últimos 5 años, especialmente en los centros grandes que manejan estos pacientes con enfermedades que son raras, hemos aprendido que en estos pacientes el uso de pruebas serológicas para encontrar anticuerpos es muy importante, porque a pesar de que no tenga ninguna otra sintomatología sistémica, pero tiene un anticuerpo como por ejemplo el J1 o el PL7, ya para mí, si tiene la imagen adecuada, es un diagnóstico ya unificado. Entonces, en ese sentido, eh, el, este grupo de pacientes es el más complicado, pero en centros que ya tienen experiencia, tenemos un buen plan para diagnosticarlos. Ok. Ahora tengo, ¿qué tipo de problemas cardiopulmonares se han encontrado en pacientes con polimaceae? Eh, el tema de las complicaciones cardiopulmonares es importante. En el tema cardíaco, a pesar de que el corazón es un músculo, tenemos los miocitos, que son la célula cardíaca, la miocitis en realidad no afecta el músculo en sí. No obstante, como me han escuchado mencionar previamente, los pacientes con miocitis tienen inflamación sistémica. Y sabemos que cualquier tipo de inflamación provoca un estrés en todos los órganos. Entonces, hemos visto muchos estudios que ven que los pacientes con miocitis tienen mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares. Ahora, estas complicaciones son las que las personas tienen con el avance de edad, pero en mayor frecuencia. Y es por eso que, especialmente como neumólogos, una vez que tenemos toda la data pulmonar, tenemos que tener la seguridad de decirle al paciente, tus síntomas de dificultad respiratoria son por un problema del pulmón. Porque hay muchos casos en los que el paciente me dice, doctor, no puedo respirar, pero su tomografía a nivel pulmonar tiene un compromiso mínimo. Sus pruebas de función pulmonar son casi normales. Entonces, en ese paciente tengo que derivarlo al cardiólogo para que le haga una evaluación del corazón. Todos sabemos que problemas cardíacos pueden ocasionar dificultad para respirar. Y para atacar la segunda parte de la pregunta, las complicaciones pulmonares, la principal es la enfermedad pulmonar intersticial de la que estamos conversando. Y hay muchos patrones que uno puede ver en la tomografía, pero todos estos patrones van a depender de el proceso de fondo, y una vez que uno realiza sus pruebas de función pulmonar, lo que todos los pacientes van a tener es una restricción. Como les explicaba al inicio, cuando uno tiene este problema a nivel del intersticio, el pulmón no se puede expandir, hay una restricción. El grado de restricción puede ser leve, moderado o severo. Y el segundo componente que se afecta es lo que es la difusión. Y muchos de ustedes estarán familiarizados con el término de difusión de monóxido de carbono, de CO, o el famoso DLCO. Este DLCO es un indicador de cómo está pasando la transferencia de gases, cómo es que sus pulmones están agarrando el oxígeno y están botando el CO2. Cuando el intersticio está inflamado y engrosado, no va a haber un buen intercambio gaseoso, y es por eso que nuestros pacientes con enfermedad pulmonar intersticial necesitan oxígeno cuando el grado de compromiso es importante y sus niveles de difusión bajan.
y están en un porcentaje menor a 80%. Antes de dar continuación con las otras preguntas, ¿es esta enfermedad diagnosticada solamente en adultos, doctor, o también puede ser diagnosticada en niños pequeños? Eh, la dermatomiositis sí puede ser diagnosticada en población no adulta. No tengo el expertise de ver poblaciones pediátricas en sí, pero sí existe lo que es la dermatomiositis juvenil. Eh, Básicamente, eh, sí puede darse, es mi respuesta breve, pero expande a mis habilidades. Más me concentro en adultos. Y en cuanto a la enfermedad pulmonar intersticial, ¿esto puede ser diagnosticado en niños? La verdad que es una muy buena pregunta. Eh, Desconozco la literatura en lo que es miositis en niños. Podría decir que la frecuencia debe ser menor, pero me es difícil comentar porque no veo ese tipo de pacientes. Pero la enfermedad pulmonar como tal, ¿es común en niños pequeños o no mucho? Mm, eh, Sucede, pero no creo que sea tan Tan común con común. adultos. Ujú. Ok, ahora tenemos que, ¿cuál es la diferencia entre la enfermedad pulmonar intersticial y la fibrosis pulmonar? Oh, excelente pregunta. Hay mucha confusión en los términos y les puedo decir que incluso en médicos generales e incluso algunos médicos neumólogos eh, puede haber bastante confusión por el uso de estos términos. Enfermedad pulmonar intersticial, que en países hispanohablantes también se conoce como EPIT, que es la abreviación para enfermedad pulmonar intersticial difusa. Ese es el término global que abarca todas las enfermedades que, como les digo, tienen un patrón radiológico similar y un patrón fisiológico similar. Esa es la razón por la que todas están en la misma caja. Ahora, cuando uno empieza a ver los subgrupos, hay varios subgrupos y en el caso de pacientes con miositis que tienen un proceso más inflamatorio. Y como tienen inflamación, responden o tienden a responder a esteroides. Ahora, hay un grupo de pacientes que no responden y su enfermedad progresa y se convierte en fibrosis. Entonces, de inflamación nos estamos yendo a fibrosis. Fibrosis es un proceso más severo, más crónico. eh, es un proceso que lo vemos en pacientes con miositis que no están respondiendo a tratamiento. Eh, Ahora, hay otro grupo que no es miositis, pero que está dentro de este grupo grande de enfermedad pulmonar intersticial, que no va a la inflamación, sino va directamente a la fibrosis. Entonces, el ejemplo más conocido es la enfermedad pulmonar idiopática o fibrosis pulmonar idiopática en español. Entonces, este grupo de pacientes no tiene un problema autoinmune, no tiene inflamación. Este grupo de pacientes tiene enfermedad intersticial que se va a la fibrosis directamente. Entonces, el tratamiento, no hay muy buenos tratamientos. Tenemos algunos medicamentos antifibrosis que estamos usando para reducir la progresión, pero no son ideales. Entonces, para resumir, la enfermedad intersticial pulmonar es el término grande que abarca a todos. Cuando es inflamación, es lo que se ve en miositis generalmente, pero un cierto grupo puede progresar a lo que es fibrosis. Y esto es muy importante porque no les puedo decir cuántos pacientes llegan a nuestra consulta muy asustados porque su neumólogo general o su médico general los vio en la clínica, vio que el reporte de la tomografía decía fibrosis y les dicen, uy, usted tiene fibrosis pulmonar. Es el peor diagnóstico porque tiene un mal pronóstico y el paciente llega asustado porque cree que está en este grupo de
enfermedades idiopáticas con mal pronóstico, pero cuando uno hace una evaluación extensa con muchas preguntas, como les digo, para ver si ese paciente en realidad está en el grupo relacionado a exposiciones laborales o a medicamentos o autoinmune. Todas estas de acá tienen un mejor pronóstico. Y hay muchísimos pacientes que vienen a nosotros y nos dicen, el doctor me dio 2 años de vida porque pensaba que tenía fibrosis pulmonar idiopática, pero cuando encontramos un anticuerpo, encontramos algo que podemos tratar y estos pacientes viven por 5 o 10 años. Entonces cambia mucho el pronóstico en base a qué subtipo de enfermedad tenga. Ok, gracias, doctor. Ahora tenemos, ¿cuál es la incidencia de la enfermedad pulmonar intersticial con no anticuerpos en una persona con dermatomiositis? Esa área es, la verdad, muy, muy importante. Muchos de ustedes deben saber que tienen un anticuerpo, pero es cierto, la prevalencia está más o menos entre 25 a 30% de pacientes que tienen enfermedad intersticial asociado a miositis, pero que no tienen un anticuerpo. Ahora, es importante aclarar que no es necesariamente que no tengan un anticuerpo en la sangre. Lo que pasa es que con los test que tenemos actualmente, no hemos podido identificar el anticuerpo. Y les doy un ejemplo. Pacientes que tienen síndrome antisintetasa. La sintetasa es una enzima que tenemos nosotros y hay 20 tipos diferentes de esta enzima. Actualmente, con los laboratorios que tenemos, nosotros hemos podido encontrar estos anticuerpos en la sangre, pero solamente podemos identificar 8 con las tests que están disponibles. Hay 12 más que el paciente puede tener este anticuerpo, pero no tenemos una manera de diagnosticarlo en la sangre. El año pasado, justo en un congreso americano de reumatología, un grupo presentó información donde documentaban que ellos habían podido generar test para los 20 anticuerpos, lo cual espero que pueda ser más, pueda estar más disponible para nosotros en los próximos años, pero estoy seguro que un gran grupo de esos pacientes que actualmente están diagnosticados con anticuerpos negativos, probablemente tengan un anticuerpo, pero tenemos que esperar a que podamos identificar el anticuerpo con las pruebas serológicas que tenemos disponibles. Ok, ahora tengo algo relacionado con COVID. Hay una persona que tiene 3 dosis de la vacuna Moderna y 2 refuerzos. Es recomendable para esta persona tomar la Evusheld si hay un spike test que muestra un buen resultado a esta vacuna. El tema de Evusheld, este es el medicamento que es un inyectable, que es un anticuerpo monoclonal que estamos usando bastante en pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión. ¿Qué quiere decir eso? Que su sistema inmune, su sistema de defensa está bajo. En general, depende mucho de qué tratamientos esté recibiendo el paciente. Si el paciente está recibiendo rituximab, que algunos de ustedes deben haber escuchado, este medicamento es conocido por bajar el nivel de las células B de nuestro cuerpo y lo hace de una manera muy efectiva. Entonces, estos pacientes que están con rituximab, sabemos que su respuesta de las células B, que son las células que producen anticuerpos, no va a ser muy buena. En estos pacientes especialmente estamos usando el Evusheld, que es el anticuerpo monoclonal para prevenir una infección de COVID. Ahora, si el paciente está tomando otro tipo de inmunosupresión como micofenolato o azatropina, depende mucho de la combinación, depende mucho de la dosis.
pero definitivamente lo que yo le diría es, si bien el anticuerpo, el anti-spike que me comentabas ha salido alto, ameritaría al menos una discusión con su médico para ver qué drogas está usando, rituximab, micofenolato, y dependiendo de cuál es la combinación, como le digo, en general, sí lo estamos recomendando para prevenir una infección por COVID en este grupo de pacientes. Ok, doctor, gracias. Tengo algo relacionado con trasplante de pulmón. Ujú. ¿Cuál es la límite para trasplante de pulmón? Si la enfermedad está en remisión, pero la enfermedad pulmonar intersticial está en progreso. Es una persona de 62 años y está preocupada porque puede que en 10 años necesite este trasplante, pero por la edad no pueda acudir a esto. Ujú. La edad como un factor limitante para el trasplante ha ido cambiando en los últimos años. Muchos centros actualmente están trasplantando gente o pacientes entre los 70 y los 75 años. Antiguamente, hablo de unos 5 años atrás, solamente trasplantaban pacientes hasta los 60 o 65 años, pero hemos visto que dependiendo del paciente, nuevamente, dependiendo de las comorbilidades que otras enfermedades tenga, dependiendo de muchas características, si es un paciente adecuado que solo tiene un problema de un órgano, no tiene muchas de estas otras comorbilidades y es un buen candidato, los últimos años, eh, el corte de la edad ha cambiado hasta unos 70 a 75, nuevamente, dependiendo del centro. Algunos centros usan 70, otros 75. En el caso de este paciente, creo que me comentabas que la enfermedad de miositis ha estado controlada, pero la enfermedad pulmonar está progresando. En ese paciente, Exacto, ¿verdad? está en progreso. Entonces, no es infrecuente ver esto. Tenemos pacientes que han estado con medicamentos para la piel o para su debilidad muscular y han estado controlados, pero luego de un tiempo la enfermedad pulmonar empieza a progresar. En general, nosotros referimos a los pacientes a nuestros colegas de trasplante de manera temprana. Ahora, es importante, y esta es una discusión que tenemos en la consulta con los pacientes, el hecho que estemos refiriéndolos no significa que se van a trasplantar al día siguiente o el mes siguiente. La evaluación por el equipo de trasplante es una muy buena evaluación porque permite que el paciente sepa todos estos detalles con respecto al trasplante pulmonar. Muchas veces tenemos pacientes que están un poco, que tienen kilos de más, están en sobrepeso. Eso es algo que se ha demostrado. Pacientes que están con obesidad en trasplante o sobrepeso tienen peores resultados. Entonces, si uno refiere al paciente de manera temprana, como les digo, no significa que se va a trasplantar, es solo una evaluación para que conozcan al equipo y ya puedan estar en esa clínica con un seguimiento cercano. Hay pacientes que a veces mandamos y logramos que con el tratamiento su enfermedad pulmonar esté estable por 2, 3, 5 años y no requieren trasplante. Hay otros pacientes que empiezan a deteriorarse de manera rápida, pero ya estando con la evaluación del equipo de trasplante, es mucho más fácil hacer esa conexión. Entonces, en este paciente lo que yo le recomendaría es, número uno, una discusión con su neumólogo de cabecera para ver qué otros medicamentos o qué combinaciones puede dársele a este paciente que está progresando activamente y de manera paralela, tiene 62 años, creo que una evaluación por trasplante, como les digo, solo para evaluar al paciente y para conocer al equipo sería de mucha importancia. Ok. Tengo otra pregunta relacionada con coágulos de sangre. ¿Cuál es el mejor proceso para encontrar estos coágulos de sangre en los pulmones? Perfecto el tiempo para esta pregunta.
Muchos de ustedes también deben haber escuchado que con COVID, especialmente, la frecuencia de coágulos en la sangre, no solo a nivel pulmonar, sino también a nivel de los miembros inferiores, eh, el tema de coagulación aumentó bastante por COVID. E incluso he tenido algunos pacientes en clínica que al mes de tener COVID desarrollaban algún problema de coagulación. En el tema de enfermedad intersticial por miositis y los coágulos, la mejor manera de diagnosticar es a través de una tomografía. Es una tomografía especial, es una tomografía con contraste que se hace básicamente para encontrar si hay una obstrucción de lo que son los vasos pulmonares, una obstrucción por este coágulo. Ahora, los síntomas más frecuentes son dificultad para respirar aguda. Dentro del basal que el paciente puede tener, de pronto no puede respirar y tiene problemas, eso generalmente requiere una evaluación por emergencia. Y les puedo decir que muchos de esos pacientes entran por emergencia, se hace la tomografía, se encuentra el coágulo y esos pacientes requieren anticoagulación y requieren un monitoreo cercano en la unidad de cuidados intensivos, dependiendo nuevamente de cómo está el paciente. Pero así como hay coágulos en los pulmones, hay coágulos en las piernas. El síntoma más frecuente es cuando de la nada la pierna se hincha, una sola. De la nada la pierna se hinchó y ahí uno debe sospechar que puede haber un coágulo, especialmente si el paciente ha tenido COVID recientemente. Y la evaluación nuevamente es similar, es ir por emergencia. En este caso ya no es una tomografía, lo que se hace es un ultrasonido. Se pone gel básicamente y se usa el ultrasonido para encontrar estos coágulos. Y lo que mucho les recomiendo a mis pacientes, especialmente luego de haber tenido COVID, un COVID leve, moderado o severo, traten de no estar sentados o echados todo el día. ¿Por qué? Tiene sentido que los coágulos se forman más cuando la sangre está estática. Entonces, sabemos un gran factor de riesgo para coágulos, independientemente de COVID, es el estar en un viaje largo por avión, por carro, por tren. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno está viajando, no se mueve, no mueve las piernas por 4, 6, 8, 12 horas. La sangre está estática, entonces hay mayor riesgo a formar coágulos. Por eso lo que les decimos a nuestros pacientes es traten de estar activos. Incluso si están en el avión y es un viaje de repente de 4 a 6 horas, trata de hacer un poco de marcha en tu asiento. Trata de pararte un ratito cuando se puede y es seguro y caminar en el pasadizo. Si el paciente está en casa y de repente no hace mucho ejercicio por el problema de fondo pulmonar, como les dije antes, incluso en la cama, mover las manos, mover las piernas, pero básicamente es tratar de que la sangre no esté estática. Y esa es la mejor manera de prevenir estos coágulos. Ok, doctor. Tenemos otra pregunta aquí en la cajita de preguntas. Tengo una persona que está preguntando si la enfermedad pulmonar intersticial es hereditaria. Sabemos que, así como en otras muchas enfermedades, hay un grupo de pacientes que puede tener problemas genéticos hereditarios que aumentan el riesgo de enfermedad pulmonar intersticial. Ahora, lo que yo les puedo decir en general es que muchos de los pacientes que tenemos, probablemente hay una combinación de factores. Una combinación de factores externos, como puede ser exposición, como les dije, a sustancias inorgánicas que entran a nivel inhalatorio, exposición a ciertos animales como los pájaros, que son los animales que no nos llevamos bien con los neumólogos, pero esa es una parte.
Ustedes me preguntarán, doctor, hay muchos pacientes que están expuestos y no desarrollan enfermedad. Y es cierto. Entonces, lo que sabemos es que para la gran mayoría de enfermedades pulmonares intersticiales, probablemente haya una combinación de dos factores. Una cierta predisposición genética y el segundo factor que es un factor externo. Ahora, hay un cierto grupo de pacientes, específicamente en el grupo que les comenté que tiene fibrosis pulmonar idiopática. En ese grupo de pacientes hemos visto que hay varios genes que están asociados a este grupo de pacientes. Y hemos visto en algunos casos varios miembros de la familia que una vez que uno se diagnostica, uno empieza a encontrar que el resto tiene esta mutación. Ahora, nuevamente, el segundo familiar se le encuentra la mutación, pero no necesariamente va a ser la enfermedad. Tiene un mayor riesgo, hay que monitorizarlo más cercanamente, pero no necesariamente va a ser la enfermedad. Entonces, la respuesta corta es que es un tema complejo, pero sí existe un componente genético que estamos o que está actualmente en constante investigación. Ok. ¿Pasa lo mismo con la fibrosis pulmonar? Sí, como les digo, específicamente en fibrosis pulmonar idiopática es el grupo donde más se ha visto estas mutaciones genéticas que predisponen al paciente a tener mayor fibrosis y hay este componente familiar. Ok. Tenemos ahora otra pregunta. ¿Cuál es la mejor herramienta para evaluar si hay inflamación alveolar en un paciente con enfermedad pulmonar intersticial? Ujú. Em, Felicito al paciente por usar este término bastante específico y bastante médico, que es alveolar. Básicamente, para explicarles al resto, como les expliqué, vías aéreas se van bifurcando, y llega al tejido pulmonar, que es este saco alveolar. La enfermedad intersticial es todo lo que está entre estos sacos alveolares y se inflama. No obstante, y no lo traje a colación al inicio, pero el término intersticial no es el más específico o preciso para este grupo de enfermedades, porque sabemos que no es solo el intersticio, también puede ocasionar problemas en las partes aledañas como el alveolo o la parte alveolar. Y esto lo vemos bastante en infiltrados inflamatorios y en pacientes que vienen agudamente con una descompensación, en pacientes que agudamente tienen 2, 3 semanas de dificultad respiratoria, llegan a la emergencia y tienen infiltrados que médicamente llamamos infiltrados alveolares. Para el paciente en sí, digamos que no hay una connotación de importancia, porque es básicamente un diagnóstico, debería ser patológico, pero nosotros usamos la tomografía para ver, este compromiso acá en la tomografía parece más alveolar que intersticial, o puede tener ambos. Entonces, lo que yo le diría al paciente es, estrictamente, para ver un compromiso alveolar, uno realiza una biopsia. Nosotros los neumólogos, especialmente en enfermedad pulmonar intersticial asociada a miositis, es poco frecuente que usemos la biopsia. En algunos casos se necesita, pero en general usamos lo que es anticuerpos, sangre, tomografía, etcétera. Entonces, lo que hacemos es ver la tomografía y en la tomografía uno puede ver un compromiso que uno piensa que es alveolar. Pero para el paciente yo le diría, no cambia mucho que tenga alveolar e intersticial. Al final está dentro de todo este grupo de la enfermedad en sí. Ok. Ahora tengo síndrome de antisintetasas y enfermedad pulmonar intersticial. Sé que el síndrome de antisintetasas es uno de los más raros. Ahora me pregunto, ¿qué síntomas ha visto usted en otros pacientes que han dado positivos para este síndrome de antisintetasa? Síndrome de antisintetasa,
es una entidad que hemos reconocido en los últimos años y es realmente una enfermedad muy interesante porque a pesar de que son los anticuerpos, de estos 20 anticuerpos que les hablaba, que están abocados a las 20 enzimas antisintetasas, a pesar de que todas son antisintetasas, cada anticuerpo, hemos ido aprendiendo, puede tener más riesgo de algún órgano que otros. Por ejemplo, tenemos pacientes con J1 que tienen compromiso articular o compromiso de la piel o compromiso de la musculatura, que no tienen compromiso pulmonar. Pero tenemos pacientes con PL7, PL12, que tienen un compromiso pulmonar más severo. Y a veces en estos pacientes, el primer síntoma es el problema de dificultad para respirar. Y como les decía antes, son más complicados de diagnosticar. Y lo que quiero darles a entender es que en sí los síntomas de enfermedad intersticial van a ser similares, que van a ser la falta de aire, dificultad para tolerar el ejercicio y la tos, pero cada anticuerpo tiene un riesgo distinto de un compromiso pulmonar o de un compromiso de la musculatura. Creo que una de las preguntas que vi, un paciente hablaba que tenía un anticuerpo EJ, que incluso es más raro. Lo que hemos visto con pacientes con EJ es que el tratamiento a veces es un poco más complicado porque tienden a recurrir. Responden muy bien al inicio, pero cuando uno trata de bajar la dosis, el paciente recurre. Entonces, lo que les quiero decir es que estamos haciendo bastante investigación para tratar de entender y encontrar estos subgrupos asociados a cada anticuerpo y ver qué caracteriza a cada uno de ellos. Ok, doctor, muchísimas gracias. Lastimosamente no contamos con más tiempo para más preguntas, pero quisiera agradecerle inmensamente por su participación en el webinar de hoy. A todos los invitamos a nuestro próximo webinar en inglés, que será el próximo jueves 20 de octubre, de 6 a 7 de la noche. Tendremos a la reumatóloga Leslie Saquet. Esperamos verlos a todos allí. De TMA, soy Carolina Hellman. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias.